Voy a hablar de, o definir muchos conceptos, aparte también de su etimología, y voy a hablar de un ejemplo dentro de la medicina femenina muy importante, además que tuvo una relación estrecha estrecha una relación estrecha laboral con el filósofo, pedagogo austriaco Rudolf Steiner y, bueno, la médico fue Ita Wegner, que además fue una de las más importantes en la ciencia y en la medicina italiana. La medicina terapéutica es la rama de la medicina centrada en el tratamiento, alivio y curación de enfermedades, así como en la prevención de su avance para mejorar la calidad de vida. Abarca métodos farmacológicos, como pueden ser los medicamentos, y no farmacológicos, cirugías, fisioterapia, cambios de estilo de vida y nutrición. Dependiendo, la medicina terapéutica lo que lleva a cabo es una serie de estudios sobre ese tratamiento para intentar que la persona, los pacientes, puedan mejorar, que puede ser a través de medicamentos que se tengan que pedir porque hay una infección y es imposible, o que ya no sean a través, que no sean farmacológicos porque se tengan que llevar a algún tipo de operación, cirugías, fisioterapia, por ejemplo, porque tenga que cambiar el estilo, porque se ponga, por ejemplo, las personas a andar si tiene algo de sobrepeso, por ejemplo, o que cambie también en su nutrición con el objetivo de que mejore también su vida interna. Por eso a veces se pide así. Lo que pasa es que, claro, la medicina terapéutica en realidad es algo compleja también. Y luego la medicina terapéutica y la medicina preventiva, mientras que la medicina terapéutica trata enfermedades ya existentes, la medicina preventiva busca evitar su aparición. Totalmente opuesto. La medicina convencional y la medicina complementaria, la medicina convencional es el estándar, fármacos, la cirugía, mientras que la medicina complementaria, por ejemplo, sería la acupuntura o la meditación y se usa junto a la primera para el bienestar integral. Normalmente la medicina convencional se lleva a cabo en el ámbito de la farmacología, en el ámbito del estudio de si hay que operar o no operar. Y la medicina complementaria se complementa con la convencional con el objetivo de que se ponen, pues a lo mejor acupuntura, meditación, pero tiene que siempre estar unidas, tanto la medicina convencional como la medicina complementaria. Si no, es imposible. Porque medicina complementaria, si es algo que son meditación, no se sabe muy bien si puede ayudar, por ejemplo, si alguien tiene dolores de cabeza, problemas en cualquier parte del cuerpo. La autocuración es la capacidad natural y orgánica del cuerpo o la mente para sanar, reparar y recuperar el equilibrio, como por ejemplo es la homeostasis sin intervención médica externa directa. Involucra el sistema inmunológico y procesos de regeneración celular. El término o la etimología proviene del griego de auto es por sí mismo y del latín curatio curationis, que es cuidado, sanación, es decir, que es un híbrido entre las dos lenguas destacadas de la cultura occidental. Igual que el término inmunología, que es la rama de la biología y la medicina que estudia el sistema inmunitario, sus funciones, sus mecanismos de defensa, que sería la inmunidad o es la inmunidad frente a agentes externos e internos y las enfermedades relacionadas. La etimología también viene y es un híbrido como el término autocuración, porque su término viene del latín de immunitas, que es exención de cargas, y el griego logía, que se estudia, entonces consolidándose a principios del siglo XX, sería el estudio de la exención de cargas, que se consolidó como un ámbito científico más en el estudio de la ciencia. Los tipos de misticismo que existen es el cristiano, que se enfoca en la unión amorosa con Dios, a menudo descrita como éxtasis. Se divide tradicionalmente en tres vías, que es la purgativa, que sería la limpieza, iluminativa, el conocimiento oscuro, y la unitiva, que es la unión final. Que eso sería más o menos la unión de que si tú te limpias, tienes un conocimiento oscuro, que es lo que te ilumina, y tienes la unitiva, al final, si te acercas al ser superior, pues estás libre de pecados y tienes tu cuerpo limpio. Sería en el ámbito de la religión. Eso ya cada uno pues tiene su propia opinión. El misticismo musulmán, que es el sufismo, busca la pureza interior y la cercanía a Allah a través del ascetismo, que lo voy a definir, el amor y la meditación buscando la aniquilación del ego en Dios. Es como eliminar tu ego personal y acercarse al ser superior que sería Dios. Sería la explicación. El misticismo judío, que es la cábala, se centra en el misticismo especulativo y práctico para comprender la naturaleza de Dios y la unión de lo divino, a menudo buscando el retorno a la fuente original. El misticismo judío es unir el ámbito terrenal con el ámbito espiritual con el objetivo de que el ser humano, la humanidad, se acerque a la deidad o al ser superior. El misticismo oriental, que está relacionado con el budismo o el hinduismo, se orienta a la introspección y la meditación para alcanzar la iluminación. El nirvana
o la comprensión de la unidad entre el alma y la realidad absoluta, que es el Atman Brahman. De ahí que la religión oriental y la filosofía oriental tengan mucha relación con el ámbito de la introspección, la meditación para alcanzar la iluminación, de todo lo individual con lo colectivo, la realidad absoluta, que hay algo más arriba. Y el término nirvana en algunas religiones de India, estado resultante de la liberación de los deseos, de la conciencia individual y de la reencarnación, que se alcanza en la meditación y la iluminación. Es como que se alcanza la meditación y la iluminación con el objetivo de que al final tú tienes ese término y si tú lo alcanzas, eres ya libre de estar alcanzando la estructura cercana a la deidad. El misticismo apofático es la mística negativa que sostiene que Dios es inefable y superior a toda comprensión humana, por lo que solo puede ser descrito diciendo lo que no es, silencio y oscuridad, en el cual se habla de que el misticismo apofático lo que te habla es que hay algo que está arriba que no se puede escribir a través de los sentidos y que hay que decir que puede ser que hay un silencio, una oscuridad, por ejemplo. A diferencia del misticismo catafático, que es la mística positiva, donde ahí describe a la deidad a través de atributos positivos porque da amor o bondad y utiliza imágenes o conceptos para acercarse a la experiencia divina con el objetivo de que uno te habla de que sí te puedes acercar y que Dios es bondadoso y el otro te dice que Dios no sabe si hay algo arriba o no, y que si se puede comprender o no para los seres humanos. El misticismo filosófico idealista son corrientes que bueno, tienen influencia al final o están influenciadas por el neoplatonismo, que buscan la comprensión intelectual e intuitiva de la unidad del ser. Platón que hablaba muy bien de que había dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, y luego el neoplatonismo, en la principal figura que fue el precursor del neoplatonismo, eh, fue Plotino. Plotino recogió ideas de Platón, las entremezcló con las religiones orientales, y más que orientales ya con el ámbito de, sí, de las religiones orientales, aunque de la religión, que es lo que propició muy bien además para que en el futuro ya sería la Edad Media, porque Plotino era final ya, o en el periodo ya de finales ya quedaban unos siglos todavía para terminar la Edad Antigua, la, el cristianismo lo recogió muy bien. Cristo apareció, Cristo fue perseguido por las autoridades romanas. Finalmente, las autoridades romanas, digo romanas, tuvieron que aceptar la propia religión y convertirlas en el brazo principal y potente de las monarquías y de bueno, de las monarquías romanas, que es lo que quedó como herencia desde el periodo del Concilio de Nicea. A partir de ahí, ya todo comenzó pues con la historia de que la religión y el resto de materias de las ciencias sociales quedaban estrechamente ligadas, aunque estrechamente ligadas entre comillas, lo comento yo así porque no es en realidad que estén unidas ni la religión ni la historia, pero que quedaba la religión dentro ya del ámbito de la historia y del ámbito social y del estudio social, es decir, la humanidad. El misticismo cuántico son las interpretaciones que intentan vincular la física cuántica con conceptos espirituales de interconexión. ¿Qué es lo que se ha intentado con eso? Y unir religión y ciencia. Ciencia con religión. ¿Que queda bien? Normalmente no queda muy bien porque la ciencia se basa con datos empíricos. La religión no se basa con datos empíricos, se basa con datos que pueden ser espirituales, que no son observables, cosa que por ejemplo en la ciencia sí. Por ejemplo, la filosofía o todas las ciencias sociales, al ser sociales, sí que tienen un rasgo empírico, porque la filosofía al final es un concepto, igual que la sociología son estudios, son evolución del pasado, la historia, por ejemplo, todo. La pedagogía, son al final, o la psicología, la psiquiatría. En cambio, por ejemplo, el misticismo es complejo porque el misticismo te puede llevar a cabo estudios de que si podemos ver a Dios, no se le puede ver. Normalmente, si es el misticismo, lo va a decir. Entonces, la física es raro que te explique eso. ¿Se puede hablar? También se puede hablar. ¿Y qué es la física cuántica? Es la rama de la física que estudia el comportamiento de la materia y la energía a escalas atómicas y subatómicas. El ascentismo, un tipo de misticismo basado en la renuncia a los placeres mundanos para alcanzar una mayor purificación. La etimología viene del griego quesis, que es ejercicio, entrenamiento o práctica técnica para alcanzar la virtud, que sería. Pero el ascetismo es como olvidarse de todos los placeres mundanos y convertirte en puro. El quietismo es una forma de misticismo que pone en énfasis la inactividad total del alma para dejar a Dios que actúe en ella. La etimología deriva del latín, o la palabra latina quietus, que es calmado, quieto, en reposo, y el sufijo.
como una corriente. El quietismo es tú quedarte quieto y que Dios se encargue de tu alma. El ocultismo es la doctrina que estudia conocimientos esotéricos, secretos o misterios, como la magia, la alquimia o la astrología, que no son accesibles a la razón humana. Su etimología proviene del latín de occultus, del participio oculere, que es esconder u ocultar, y el sufijoísmo, que es la doctrina sistema, que al final el ocultismo es una corriente que está relacionada con conocimientos que no se ven más allá es decir, que son conocimientos que no se ven a través de los sentidos, sino que están más allá de la mente y que no pueden ser accesibles a veces, o en muchas ocasiones, a la mente humana, a la razón humana. La alquimia antiguamente se consideraba una ciencia, hoy en día ya no es una ciencia eh, pura, bueno, empíricamente o originalmente. Es verdad que en realidad es la práctica esotérica de la alquimia antigua que buscaba la transmutación de metales base en oro, la creación de la piedra filosofal y el exilir de la vida. Combina misticismo, química primitiva y filosofía. La etimología viene del árabe, alquimia, formado por el prefijo al, que es él, y quimilla, que a su vez deriva al final del griego de quemeia o cumeia, que es mezclar o fundir, aunque otras teorías apuntan que proviene de Quemo o Queme, que significa tierra negra, haciendo referencia a que apareció el término en Egipto y a partir de ahí se remezcló, se denominó en Grecia y luego ya se llevó a cabo en el árabe y tuvo mucha influencia. Y la magia es el conjunto de creencias y rituales que serían conjuros o invocaciones que buscan producir resultando que escapan de las leyes naturales y la razón. Se asocia con lo sobrenatural o misterioso. La etimología proviene del latín de magia y del griego magea, que venía a decir de magia, de magea a su vez, y es decir que al final era una palabra griega, que a su vez derivó en magia en el latín, que designaba la ciencia de los magos persas, que serían los magos, derivado de la raíz persa magus, que indica poder o capacidad singular. Como que los magos tenían un poder por encima de cualquier persona y ellos llevaban a cabo el poder. Pero en realidad, ¿que es la magia? Algo que no se ve y que no se puede percibir a través de los sentidos. Que sí se ve, pero que no es la realidad absoluta. Pues, por ejemplo, cuando se hace un trabajo empírico científico que sí que tiene mayor credibilidad y veracidad y es más conciso que a lo mejor la magia que se mezcla o hay algún término que se habla así de lo sobrenatural, lo que no existe, lo que no se ve, a través de, por ejemplo, la realidad. La filosofía egipcia y la filosofía mesopotámica tuvieron una mayor importancia en torno al año 3000 antes de Cristo, antes de nuestra era, y se fundamentó en el pensamiento prefilosófico o teológico, donde la sabiduría, la religión politeísta y el orden cósmico, que es Mat en Egipto, eran centrales. Ambas culturas, con escribas y sabios guardianes del conocimiento, estudian la existencia como una colaboración con los dioses para mantener el orden natural. Y, por ejemplo, el Mat, que es lo del orden cósmico, es el concepto central de equilibrio, verdad, orden y justicia, fundamental para la vida ética y el cosmos. Porque la filosofía de Egipto y Mesopotamia era un estilo muy casi prefilosófico o de religión. Y la cosmología es la rama de la astronomía y la física que estudia el universo en su totalidad, abarcando desde el origen, la evolución, la estructura, las leyes generales y el destino final. El término proviene del griego cosmos, que es orden, mundo, universo, y logía es el estudio. Entonces, ¿qué significa? La cosmología es el estudio o el orden del universo y cómo está formado. La prefilosofía se refiere al periodo de pensamiento basado en mitos, magias y religión anterior hasta más el siglo IV antes de Cristo, cuando apareció ya la filosofía, en figuras como por ejemplo Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, en la antigüedad, en la antigua Grecia y Roma, en el ámbito medieval Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, por ejemplo el humanismo, podríamos hablar de Erasmo de Rotterdam, Luis Vives, Tomás Moro, en el Renacimiento ahí también, por ejemplo, sería el humanismo del Renacimiento, ya en el periodo del racionalismo, Descartes, con el racionalismo, el empirismo de Locke Hughes, la ilustración con Kant en Alemania, en la lengua francesa, por ejemplo, Voltaire, Montesquieu, o por ejemplo en Suiza, aunque bueno, prácticamente se consideró francés, a Rousseau, pero Rousseau era suizo, era un filósofo suizo, hay que decirlo. Bueno, por ejemplo, podríamos hablar de Jovellanos o de Feijó, Benito Jerónimo Feijó, no con el actual presidente del Partido Popular, no confundir, por si alguien no lo sabe, que fue erudito. Y luego ya, pues hablaríamos ya pues, de la filosofía hegeliana, marxista, y bueno, pues luego ya de la filosofía anglosajona, con Bertrand Russell,
Sartre, Kierkegaard, Schopenhauer con el existencialismo, ya he hecho el marxismo comunismo con Marx y Engels, bueno, toda esa evolución, Heidegger también, y bueno, María Zambrano, que fue filósofa española, totalmente olvidada, pero bueno, aquí en España se olvida todo y pasa la situación. Y antiguamente la prefilosofía lo que explicaba era el cosmos y la existencia anterior al paso del paso, que era el paso del mito al logos. De ahí que la prefilosofía lo que se llevaban a cabo eran mitos, cosas relacionadas con la magia, la religión, hasta que ya los filósofos que recogieron muchos de ellos, como Platón, ideas de la prefilosofía. Pero, por ejemplo, también podría yo nombrar a los presocráticos. Heráclito es un ejemplo, Tales de Mileto, el estoicismo, todo. ¿Y de dónde proviene la etimología de prefilosofía? Pres, antes, del latín. Y luego ya del griego viene filo, que es amor o afinidad, y sofía es sabiduría. Estoy significando antes de la búsqueda de la sabiduría racional, que en realidad la filosofía es el amor por la sabiduría. Si la prefilosofía es lo anterior a, que sería el anterior al amor a la filosofía es el amor por la sabiduría por parte de eso. Es decir, los filósofos son aquellos que aman la sabiduría. Bueno, y a veces alguno pues es un poquito también complejo de entender. ¿Qué es el hermetismo? Es una doctrina esotérica, filosófica y religiosa basada en los textos de la hermética atribuido a Hermes Trismegisto, que fue esa fusión del dios griego Hermes y el dios egipcio Tot, que abarca la alquimia y la sabiduría oculta. La etimología viene del nombre Hermes y luego ya el sufijo quesismo, que es doctrina sistema, y luego también el hermetismo alude a la inaccesibilidad o cierre estanco. El hermetismo es ser muy, es como casi cosas que no se ven, que es como que son esotéricas, que se tienen que como ocultar o como un secretismo, lo que pasa que no es tanto, pero que ser hermético es como que a lo mejor te puedes cerrar, más o menos, o cerrar ciertas cosas también. Literal, claro, no de forma figurativa. Hablar de las sociedades secretas es hablar de que son organizaciones herméticas que ocultan ritos, miembros y objetivos, a menudo buscando influir en la política, economía o perpetuar conocimientos esotéricos. Sus integrantes se consideran una élite o un grupo selecto utilizando iniciaciones para mantener su exclusividad. Y históricamente han surgido para proteger intereses específicos, influir en el poder. Bueno, las sociedades secretas han surgido con el objetivo de intereses propios de cada comunidad o miembros dentro de la filosofía, de la política, de la economía, de la historia, del ámbito de las ciencias sociales, para qué decirlo, e incluso también hasta se podría inmiscuir la propia ciencia. ¿Quién sabe lo que habrán hecho o lo que habrían hecho y han hecho a lo largo del pasado y siguen haciendo en la actualidad algunos grupos que están en este tipo de sociedades? Porque, por ejemplo, hay muchas que la masonería es la más conocida, los Illuminati de Baviera, los Skull and Bones, el Club Bohemia o el Bohemian Club, el Rosicrucianismo, la Orden del Temple o los Caballeros Templarios, que también es muy conocida, como por ejemplo la masonería, y la Sociedad Tul, que la voy a definir y que va a impresionar lo que hicieron sobre todo anteriormente a lo que surgió en Alemania en 1933 cuando subieron al poder. ¿Quién subió al poder? Que lo sabe todo el mundo, que fue Hitler, y que impuso un régimen dictatorial de más de 10 años, brutal para una sociedad germana. Dentro de las sociedades secretas, las más conocidas, o dos de las más conocidas, serían los caballeros templarios y la masonería. La masonería, una de las más conocidas y antiguas, con orígenes medievales. La etimología del término masonería proviene del francés maçon, que significa albañil, constructor, pues el literal, como se podría explicar así, porque es aquel que también construye no literalmente obras, ni edificios, ni casas, sino que construye a lo mejor ideas, que a su vez proviene del germánico hacer, amasar o moldear, con raíces indoeuropeas en mag, y la masonería se refiere al gremio o al arte que tienen los constructores, en la cual al final construyen unas ideas y sociedades secretas para sus intereses. Los Illuminati de Baviera tuvieron históricamente uno de los objetivos más influyentes en el ámbito político. Los Illuminati de Baviera fueron muy importantes en la política, germana y europea sobre todo. Los School and Boat, una sociedad universitaria de alto perfil en Estados Unidos, el Club Bohemia o Bohemian Club,
conocido por reunir a élites influyentes, el rosicrucianismo, enfocado en el misticismo y conocimientos esotéricos. La etimología deriva de los símbolos rosa y cruz. Se popularizó a principios del siglo XVII tras la publicación de la obra Fama Fraternitatis de 1114, una leyenda sobre el fundador Christian Rosenkreuz, que a ver si puedo hablar de él también. La Orden del Templo o los Caballeros Templarios es igual que la masonería, muy conocida, famosa por su riqueza y secretos en la Edad Media, y la sociedad Thule, relevantes en el contexto histórico del ocultismo del pre-Tercer Reich. Es decir, la sociedad Thule fue los principales precursores de lo que provocó la subida de Hitler al poder y del Reich y la masacre por parte de un régimen alemán a personas, muchas de ellas inocentes. El misterio de Cristo se refiere a la labor, la enseñanza, los milagros y la misión redentora de Cristo durante su vida terrenal, centrada en predicar el Evangelio del Reino, mostrar compasión, establecer su iglesia y llevar a cabo la expiación. Este servicio se caracteriza por un liderazgo servicial, el amor al prójimo y la reconciliación entre Dios y la humanidad, culminando en su muerte y resurrección. La historia de Cristo es llevar a cabo las ideas que dejó Cristo cuando él vivía en la tierra. Cuando murió, él fue el que se encargó de decir que él había pecado por todos los males de los humanos. Y la expiación habla del proceso por el cual los pecados son anulados o cubiertos. La propiciación habla del apaciguamiento de la ira o del enojo de la parte ofendida, o sea, específicamente del Dios cristiano. La teología cristiana es el estudio sistemático racional de la fe, las doctrinas y la revelación divina basadas en la Biblia y la tradición cristiana, centrada en la persona, la vida y obra de Cristo. Busca explicar la naturaleza de Dios, la salvación, que es la soteriología, y la relación entre la humanidad y lo divino. La teología cristiana lo que lleva a cabo son los pensamientos religiosos e inculcarlos en el ámbito de la humanidad. La teología bíblica analiza el mensaje de las Escrituras y cómo el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Claro, es decir, la teología bíblica analiza el mensaje de las Escrituras y cómo el Nuevo Testamento se basa en lo que se había explicado en el Antiguo Testamento, que eran las bases que había dejado el cristianismo en la figura de Cristo. La teología sistemática organiza las creencias en temas como Dios, sería paterología, Cristo, cristología, el Espíritu Santo es neumatología, el hombre es antropología y la salvación. La teología histórica estudia el desarrollo de la doctrina a lo largo de los siglos, eso es un ejemplo. La teología moral o práctica aplica los principios cristianos a la vida diaria y a la conducta. La escatología se centra en el estudio de los últimos tiempos. Su etimología proviene del griego, es chatos, último final o postrero, más el término logos, que sería estudio, tratados, discurso. La soteriología es el estudio de la doctrina de la salvación. Analiza cómo se efectúa la rendición del ser humano, centrándose especialmente en la obra de Cristo para liberar a la humanidad del pecado. La etimología proviene del griego sotería, que es salvación, liberación, seguridad, más el terminología, que es estudio, tratado, ciencia. La paterología es la rama que estudia específicamente a Dios Padre, se enfoca en la naturaleza, sus atributos, su rol como primera persona de la Trinidad. Su etimología viene del griego pater, que es padre. Cristología es el estudio de la persona y obra de Cristo, investiga su divinidad, su humanidad y la unión entre ambas naturalezas, así como su misión mesiánica, que es perteneciente al Mesías. Etimología de Cristología proviene de Cristos, que es Cristo o ungido. La neumatología o neumatología con P es la disciplina que estudia el Espíritu Santo. Analiza su personalidad divina, su procedencia, su acción santificadora entre la Iglesia y el creyente. La etimología proviene también del griego, espíritu, aliento o griego, o viento. Hay diferentes teologías importantes. El Islam, que se basa en el Corán y la figura de Mahoma. El cristianismo se divide entre católicos, ortodoxos y protestantes, y se centran en Cristo. Los católicos reconocen a la autoridad que es el Papa, los ortodoxos son descentralizados y usan iconos, y los protestantes enfatizan la Biblia y la salvación por la fe. Son diferentes, pero a la vez tienen unión. Lo que pasa que, para entenderlo, el Papa son católicos, la religión ortodoxa está muy descentralizada, es verdad que hay iconos, y los protestantes lo que utilizan son la Biblia y la salvación por la fe. La diferencia es que Dios en el cristianismo es el Padre Eterno, el Creador, mientras Cristo es su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó como hombre para redimir a la humanidad, siendo ambas naturalezas, divina y humana, y en una sola persona, existiendo un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo no es Dios, sino Dios hecho carne, el Verbo que se hizo hombre para elevar a Dios y ser el Salvador.
Después de hablar de la definición de varios conceptos en el ámbito de la religión y su etimología, voy a definir algunos conceptos relacionados con la teosofía también, como es la medicina antroposófica, que es un enfoque integrativo que combina la medicina científica convencional con la antroposofía, que es la ciencia espiritual, que es unir ciencia con algo espiritual, tratando al ser humano en su totalidad, ya sea en lo físico, en lo anímico, en lo espiritual, desarrollada desde la década de los años 20, de 1920, por el filósofo austríaco Rudolf Steiner y la médico indonesa Ita Wegman, que nació en Java Occidental, que como Java Occidental pertenecía a los Países Bajos, pues bueno, se podría considerar también europea ella. Busca estimular los procesos de autocuración natural utilizando medicamentos naturales, vegetales, minerales, animales y terapias de alimentación que serían complementarias. Ita Wegman fue médico indonesia, aunque ella nació en Java Occidental y Java Occidental pertenecía a lo que era Países Bajos, en su momento que era una colonia, es decir, Indonesia era la colonia del siglo XIX de Países Bajos. Tiene influencias neerlandesas, Indonesia. Aunque bueno, prácticamente bueno, a partir de ahí cofundó la medicina antroposófica con Rudolf Steiner. En 1921 fundó la primera clínica médica antroposófica en Arslein y a esta clínica se la conoció hasta el año 2014 como la Clínica Ita Westman. La pedagogía curativa, que es la terapia social, es un enfoque antroposófico integral que busca acompañar a niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales o desafíos en su desarrollo, integrando educación, arte y medicina terapéutica. Se basó en la visión que habló el filósofo, pedagogo y teósofo austriaco Rudolf Steiner y se centra en el desarrollo del yo, en la interacción del cuerpo anímico y vital, creando lugares dignos y adaptando estrategias terapéuticas individuales. Es que al final es como que esa cosa de unir ciencias sociales con religión, ayudar a la persona a que realice su vida lo mejor posible. Sería, bueno, para definirlo, la pedagogía pura. La teología occidental, católica y protestante, tiene influencia pues, prácticamente por la teología occidental, Agustín de Hipona, la escolástica. La principal figura de la escolástica fue Tomás de Aquino, es decir, teólogos, filósofos medievales, que se utilizan aquí la razón y la lógica catafática para explicar los dogmas, totalmente opuesto a la teología oriental, que se centra más en la teología mística, litúrgica, apofática, que es Dios como inconocible, que se puede o no se puede conocer, no se sabe muy bien de él, a diferencia, por ejemplo, de la teología occidental, que sí se sabe o no se sabe, dependiendo de lo que quieras explicar. Si eres creyente y eres teólogo, pues vas a creer que hay un algo arriba que ha creado el mundo. Si no, pues a lo mejor es diferente. Pero incluso la propia teología se hace hasta cuestiones de que si la deidad o el ser superior puede ser a veces el perfecto, como dirían ellos. Ambas corrientes religiosas dentro de la teología occidental y oriental difieren principalmente en su enfoque metodológico y místico tras el cisma que se produjo en el año 1054, y si ya te metes al ámbito occidental, hay diferentes formas de entender la religión y la Semana Santa porque a veces Occidente o la parte occidental europea coincide con la ortodoxa, la religión católica y la religión ortodoxa, coinciden algunos años y otros en los cuales no coincide, dependiendo cuándo toque y cuándo toque. Normalmente cuando toca a finales de abril, a partir del día 15, 14, 13, hasta el día 22, bueno, entre el 12 y el 20, bueno, vamos a poner entre el 12 y el 25 de abril, es cuando coincide. Si coinciden a principios de abril o principios de marzo, o principios, mediados de marzo, es decir, más finales de marzo, principios de abril, más difícil que como coincida. Porque nosotros tenemos que el Papa Francisco ya sí lo intentó, pero debe ser que es tan complicado también llevar a cabo una serie de cosas en la cultura religiosa que debe ser difícil también de procesar a lo mejor información. Para mí, mi opinión es que si el Papa Francisco lleva a cabo eso, ¿por qué no se puede continuar haciendo y llevar a cabo? Es decir, no quiero decir yo con esto siendo historiador que se imponga ya a partir del año que viene o dentro de unos años que tenga que coincidir que la religión o la Semana Santa coincida en la parte ortodoxa y católica en el mismo, sino que haya unos años, se redacte y que se explique a la ciudadanía si interesa bien o no interesa. Y la teología litúrgica se enfoca en la celebración de los sacramentos como el misterio de Cristo actualizado. La teología mística es el estudio de la unión íntima y transformadora del alma de Dios. Con ello finalizo y si os gusta este vídeo relacionado con conceptos religiosos y dentro de la teosofía, darle a like, suscribiros, comentar, repito, no, pues historiador, y nos vemos en el próximo vídeo.